Táctica. Jugar dependiendo del marcador. La figura de Andre Agassi atravesó distintas etapas del tenis profesional. Se metió en los top 10 cuando reinaban Lendl, Becker y Edberg a finales de los 80. Protagonizó un duelo aparte con Sampras en los 90. Soportó a los nuevos jóvenes, como Hewitt, Safin y Ferrero. Y terminó en tiempos de Federer y Nadal. Es el único jugador que se mantuvo top 10 en 3 décadas diferentes. Según cuenta en su libro, Steffi, su actual mujer, le dio el equilibrio para seguir jugando hasta la edad de 36 años. En 2006 puso punto final a la carrera de tenista profesional. Una de las razones de esta longevidad fue la manera de jugar dependiendo del marcador. Todos los buenos jugadores juegan dependiendo del marcador. Un ejemplo es Nadal, que cuando llega a la suma de 8 juegos, y le toca restar, cambia de raqueta para tener más control y precisión en sus devoluciones de saque. Jugar dependiendo del marcador. En el tenis de hoy es muy importante jugar dependiendo del marcador. Claro que esto no todo el mundo lo entiende, y mucho menos no todos lo ponen en práctica. Muchas veces para algunos jugadores, el jugar con el marcador, no entra dentro de sus planes, ya que es lo mismo estar 15-0, 15-30, 15-40 o 40-15. Para muchos, estos marcadores son indiferentes, son solo números, no les dice nada. Y a la hora de jugar algunos de estos puntos, lo hacen de igual manera. Sin entender la importancia que en el tenis tienen algunos puntos. Que jugados de cierta forma, y prestándoles atención, pueden cambiar el curso de un partido. Los dos primeros puntos del juego son cruciales. Un estudio dice que el 80% de los jugadores que llegan a 30 primero, son los que normalmente ganan ese juego. Estos puntos se jugarán largos, siendo agresivos sin cometer errores. Y moviendo al contrario. Cómo jugar los puntos cuando el tanteo está en contra. En este caso debemos ser conservadores, y elegir muy bien cada uno de nuestros tiros y a dónde van dirigidos. Es decir, jugar puntos largos sin cometer errores. Jugar a moverle. Porque el objetivo principal es volver a entrar en el partido. Fue durísimo, se me puso él por delante 3-0 con 2 breaks. Pelota de 4-0 o 2 pelotas de 4-0, no pudo hacerlo. Cómo jugar los puntos cuando el tanteo es a favor. Jugar agresivo y ganar el punto. Tener mayor concentración. No cometer errores ni regalar puntos. Jugar al sitio débil. Hay que ser valiente. Ahora. Y Rafa se jugaba. Esa bola la falló. Y hay que saber cuándo serlo también. Y creo que estos dos jugadores lo saben de sobra. Bien. Muy bien. Perfecto. Juego para Rafa. 3 iguales. Pues esto está en igualdad absoluta. En el caso de estar 30 o 40 iguales, es importante ser conservador a la hora del punto. Trabajarlo con calma, y esperar la oportunidad correcta, nunca apresurarnos, ya que el que gane este punto, estará a solo uno más de ganar el juego. Por lo que es de fundamental importancia al construir el punto, y cuando tengamos la oportunidad arriesgar para ganarlo. Muchas veces por el solo hecho de trabajar el punto, lo ganamos ya que nuestro rival termina cometiendo un error no forzado. Cuando el partido se va de las manos. El objetivo será volver a entrar en el partido.
Para ello tendremos que hacer cambios. Agassi pierde el primer set. El partido se interrumpe, y a la vuelta hace una táctica diferente. Se puso a llover. Cuando volvimos al partido me cambió un poco la estrategia, me empezó a jugar mucho más de revés paralelo sobre mi revés y jugar mucho más hacia adelante, mucho más agresivo. Me cambió el tema, ¿no? Él empezó a comerme, hasta llegar me ganó el segundo set, ¿no? Me pude hacer un break, me ganó el segundo set y... ¿Cómo acabar los partidos? Es difícil porque a veces el jugador cree que terminó, o le da miedo cerrar el partido. Por eso hay que concentrarse más. Controlar los nervios con la respiración. Tener los pies activos. El suelo quema. Y no dar puntos gratis al rival. En el cuarto me puse por delante, se volvió a igualar muchísimo, estuve cerca de perderlo y al final tuve un poquito de suerte en algunos puntos, jugué también bien algunos puntos y al final se me pudo quedar en mi parte el cuarto set y con ello mi primer Master Series, que supuso una inyección bastante fuerte de confianza, que yo venía con bastante confianza, pero allí terminé de confirmar que estaba en un muy buen momento y de que tenía opciones de hacer una buena temporada de tierra, ¿no? ¿Cómo jugar los tie-break? Primero. Pensar que es un mini set, y que todos los componentes del set están presentes. Segundo. Llevar la iniciativa a los dos primeros puntos. Dejar que el rival sea espectacular para tomar el control, y ponerle en desventaja. Tercero. Seguir con la misma estrategia, no tratar de hacer nada nuevo. Meter la bola, jugando agresivo pero sin cometer errores. No podemos olvidar la interacción que existe entre la forma de jugar los puntos y las zonas de juego. En estas tres zonas se puede desarrollar una jugada, y que determinan, en gran manera, el resultado final de la misma. Teoría del semáforo. Podemos considerar que existen tres. Zona 3, roja. Neutral, defensa, y peloteo. Zona 2, ámbar. Construcción, presión, y ataque. Zona 1, verde. Ganadora, y definición. El jugador debe saber reconocer las distintas zonas, y jugar de forma apropiada en cada una de ellas. Resumen. Aunque en el circuito hay jugadores imprevisibles, lo que está claro es que algunos puntos son más importantes que otros. El jugador debería conocer estos puntos, y dedicarles completa concentración. Es también importante el marcador global, ya que dependiendo de cómo vaya, plantearemos cada uno de los puntos en el partido. Se puede resumir en dos maneras de jugar un partido de tenis. Cuando se va ganando. Jugar agresivo y ganar el punto. Jugar al sitio débil. Cuando se va perdiendo. Jugar puntos largos sin cometer errores. Jugar a moverle.